El Racing de Santander se abona en las remontadas épicas fuera de casa y solamente voy a decir dos cosas. Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco y no es cómo empieza, sino cómo acaba. ¡Empezamos! Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo más para el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar lo que ha dejado de sí este partidazo, porque era el partidazo de la jornada, esta jornada número 4 de la Liga Hypermotion entre el Almería y el Racing de Santander, partido que acabó ganando el conjunto cántabro por la mínima 2-3 en un partido de los típicos de esta Liga Hypermotion, que para quien no conozca esta liga, esta segunda división española es una de las mejores ligas del mundo, y el partido que se vivió en el día de hoy es uno de esos que se viven prácticamente como si fuera costumbre ya vivir partidos de infarto en esta segunda división. Y ya os digo, estaba prácticamente imposible. O sea, yo os digo, ya han pasado ya casi 2 días después del partido. Vengo de editar el vídeo del reaccionando, que por cierto, os voy a decir una cosa. Lo acabo de editar y subir al canal. Os vais a partir el culo, ¿vale? O sea, os vais a echar unas buenas risas. Porque después de una primera parte malísima, el Racing haciendo todo absolutamente mal, o sea, todo lo que pudo pasar y todo lo mal que podía jugar el Racing en la primera parte lo hizo, pero luego la segunda parte volvió a suceder. De nuevo, una vez más, hemos tirado de épica y fuera de casa. O sea, es algo inexplicable, chicos, es algo inexplicable y sinceramente hay que poner, ya os digo, en valor siempre las remontadas, hay que ponerlas en valor, pero esta remontada frente a la Almería tiene un sabor especial. Tiene uno de esos sabores así especiales y peculiar por muchas cosas. Primero de todo por lo que era el partido en sí, porque era una prueba de fuego, como dije en la intro del reaccionando. Era la primera prueba de fuego, era, digamos, el primer rival así de verdad que nos toca, y el primer rival serio, por así decirlo, que podría estar de aquí a final de temporada compitiendo con nosotros perfectamente en un playoff y quién sabe si un ascenso. Estamos hablando de una salida de fuera de casa, y no una salida cualquiera, es una salida en campo de la Almería, que es una de las salidas más difíciles que tenía el Racing de toda la temporada. Y se la ha quitado hoy, en esta jornada 4, y se la ha quitado además a lo grande, o sea, remontando de una manera que yo creo que ningún racinguista esperábamos. Si os soy sincero, yo tampoco me lo esperaba, y eso que me queda un gol de la porra que puse 2-2 y al final terminó siendo un 2-3, pero aún sigo sin creérmelo. O sea, aún sigo tratando de asimilar lo que ha sido esta pedazo de remontada a la Almería en su campo, con varias bajas, ya os digo, sin Arana y sin Maguet, que estaban lesionados, sin Salinas, Sergio, Pello y no me acuerdo qué otro jugador más, y Plamen Andreev, que se habían ido con la marcha con la selección. Eso, o sea, ha sido una locura, chicos, ha sido una locura, de verdad. Y lo iba a decir, de hecho, y se vio luego en el reaccionando. El Almería es un equipo bastante potente arriba, más o menos de las mismas características que el Racing. Es decir, mucho potencial arriba, poca defensa atrás. Y es por eso que si vivimos un partido tan tremendo, prometía ser un partidazo y a la larga lo terminó siendo. Pero son partidos, ya os digo, típicos de esta liga Hypermotion, y ahora vamos enseguida a pasar al tema de la crónica, a poner notas a los jugadores del Racing, a ver las estadísticas. Pero también voy a incluir una sección nueva, que es ver lo positivo y lo negativo del Racing. Pues ya sabéis que no siempre todos los días vas a jugar perfecto, es decir, siempre va a haber pequeñas cosas o pequeños matices a mejorar, pero aquí no estamos hablando ni de pequeñas cosas ni de pequeños matices. Hoy ya se pueden sacar muchas más conclusiones en claro ya después de 4 jornadas. Calificar a los jugadores, que va a ser una tarea dura, y de hecho ha habido opiniones muy diversas y voy a dar yo la mía y me voy a mojar. En fin, un partido absolutamente loco, pero ya os digo, chicos, hemos venido aquí a hacer de todo, y lo primero de todo es irnos a por la crónica de Almería a Racing de Santander. Vamos a por ello. Bien, chicos, pues aquí estamos, remontada para mantener el pleno de victorias, que esto también es otra cosa. Estamos líderes, 12 de 12. ¿Quién nos iba a decir
que íbamos a hacer un 12 de 12 y que íbamos a ser el único equipo que iba a ganar los 4 primeros partidos de la temporada. Estamos hablando de algo ya muy loco, de un inicio espectacular, porque hemos hecho pleno, porque con 2 remontadas incluidas, las 2 de ellas fuera de casa, con un Racing que de nuevo está volviendo a ser fiable en los partidos de casa, o sea, estamos hablando de muchas cosas y estamos hablando de un inicio espectacular, pero ya sabéis, la preocupación es lo que pasó la temporada pasada y esa desinflada total que tuvimos a partir de finales de enero, principios de febrero. No dimos un palo al agua. Hay que ser honestos, o sea, pegamos un bajón físico tremendo y no hemos vuelto nunca a ese 100%. Esperemos que poco a poco a lo largo de la temporada volvamos. Porque esta cosa, lo que quiere decir es que no veo al Racing físicamente al 100%, ni mucho menos. Pero os digo, pasaron muchas cosas a lo largo del partido, lo vamos a ver ahora en la crónica. Aquí podéis ver Jeremy y Villalibre juntos, celebrando uno de los 2 goles de Jeremy. Poco se habla de esto. Pero bueno, mantenemos el pleno de victorias en esta campaña 2025-2026 de la Liga Hypermotion después de las 4 primeras jornadas y después de ganar a la Almería, remontada incluida, a uno de los equipos con más potencial de la categoría de plata. Y la verdad que tiene toda la razón. El Almería, ya os digo, el año pasado fue equipo de playoff. Yo creo que este año puede quedar un poco más arriba incluso. Y quién sabe si a lo mejor hipotéticamente pelear hasta un ascenso directo, que no me parecería pensar eso de manera descabellada, sabiendo el potencial que tiene la Almería arriba, más o menos parecido o similar al Racing. 2 goles de Jeremy en nada, 2 jugadas seguidas en 2 minutos y otro gol de Gustavo Puerta. Le dan el triunfo a los verde y blancos 2-3. Después de que una Almería se adelantase 2-0. Pusiera 2 goles en los primeros 20 minutos, duplicara su ventaja y se ponía todo patas arriba. O sea, es que la remontada del Racing es heroica porque era la Almería, porque era ese campo, por las bajas que tenía, por lo mal que estaba jugando la primera parte, porque no había ocasiones, porque no había intensidad, porque estábamos teniendo muchas imprecisiones, porque estábamos jugando muy mal. Y luego surge la magia. Pegamos esa vuelta de tuerca, ese giro de 180 grados a los acontecimientos. Y ya os digo, os voy anticipando, para mí hay 2 claves en este partido que no pueden pasar por alto y que para mí en gran parte explican cómo cambian las dinámicas, cómo se ven, digamos, a lo largo del mismo partido, cómo se van cambiando las dinámicas. Para mí hay 2 acciones que son claves y que de hecho creo que las mencionan aquí en la crónica. 400 hinchas que viajaron a Almería, de verdad muchas gracias, porque es que la afición ya es impresionante cuando va a casa. Imaginaros fuera, en una salida hacia Almería, en un domingo por la tarde, que el día siguiente hay que trabajar, son 900 kilómetros para irse de una punta de España a otra. Creo que no sé si en bus son como 10 horas o 11 perfectamente, o sea, estamos hablando de un desplazamiento espectacular y de 400 aficionados que han ido al Racing a este partido. Y lo dicho, las 6 bajas que ya las mencioné antes, los 4 internacionales, Masarana y Maguette Gueye, que no fueron convocados. Sí fue Clément Michelin, que luego hablaremos de él cuando pongamos nota a los jugadores. Y bueno, las 2 únicas novedades fueron Mario García y Gustavo Puerta en este centro del campo, en el doble pivote. La verdad que no me pareció descabellado, quiero decir, igual la única novedad, la de Gustavo Puerta, que esa yo creo que sí que me sorprendió, el resto era totalmente lo esperado. O sea, titularidad de Mario era de lógica porque el Racing no tenía otro lateral izquierdo, se había marchado Salinas con las selecciones, se había ido Saúl hace un par de semanas, o sea, no tenía mucho sentido, chicos. Al final tenía que jugar Mario en esa banda izquierda y luego quitando Mario García, Gustavo Puerta, mismos protagonistas que contra el Ceuta, los 4 intocables arriba, la defensa intocable quitando a Mario por Salinas, o sea, un poco lo de siempre, ¿no? Lo que vendría siendo el 11 titular esta temporada, solamente esas 2 novedades. Los primeros 20 minutos, lo he dicho, 2 goles, uno de Adrián Barba y otro un cañonazo espectacular que se sacó Nico Melamed. Y culminó en una acción colectiva, bueno, tal, vale, los 2 primeros goles. Así, cosas así que yo me acuerdo del Racing de la primera parte es el disparo lejano de Mantilla, un remate más o menos limpio que saca a Sir Villalibre, pero no son como tal unas ocasiones de peligro super hiper mega claras.
¿vale? Que de hecho, fijaros, disparo de Mantilla, el cabezazo de Villalibre. Ah, bueno. Y antes del cabezazo de Villalibre, menciona para mí una de las dos claves. La primera de todas, que es la roja que ve Dion Lopi. He visto la jugada repetida en el directo, he visto la jugada repetida en varias ocasiones ya. Lo único que puedo decir es que es una tarjeta roja de libro. Me hace mucha gracia, os digo, lo siento, pero es que me hace mucha gracia a toda esa gente que ha salido a decir que siempre el Racing, que siempre a los rivales cuando juegan contra el Racing les dejan con 10 jugadores, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver una cosa. O sea, han sacado 3 rojas en estas 4 primeras jornadas, que sí, vale, puede ser algo absurdo, puede ser algo atípico, pero que son rojas claras. O sea, ¿qué culpa tiene el Racing de Santander de que los jugadores rivales vayan ahí a atizar a los jugadores? O sea, y de verdad yo os lo digo desde ya, el Racing a día de hoy, después de estas 4 primeras jornadas, tiene que agradecer que primero Andrés Martín y segundo Sangali a día de hoy no estén lesionados, porque la primera tarjeta roja que sacaron ante el Castellón era un penalti muy tonto del defensa, pero es un penalti además roja porque era último hombre, se quedaba Villalibre mano a mano. Pero luego son 2 entradones en la que, primero de todo, a Anuar Andrés le puede lesionar de gravedad, le entra con la plancha al tobillo y algo parecido se vio con Dion Lopi. Le dio en el talón de Aquiles, ¿vale? Con los tacos por delante y casi le dobla el tobillo a Sangali. O sea, puedes lesionar de gravedad perfectamente a un jugador y yo siempre lo digo, en ese tipo de entradas que son tan duras y demás, siempre hay que proteger la integridad del jugador. Y la única manera de hacerlo es sacando tarjeta roja a quien comete ese tipo de faltas. Pero ya os digo, la verdad, todo hay que decirlo, el árbitro estuvo muy bien. Solamente hubo 2 jugadas polémicas en todo el partido. Que es esta roja de Olopit, para mí muy clara, y la que para mí el árbitro se comió, que es la segunda expulsión que le perdonan a la Almería ya prácticamente en el final del partido. La segunda amarilla a Chirino por una falta a Sully. Ya os digo, cuando Sully se estaba prácticamente ya casi metiendo en el área. Era una segunda amarilla de libro y roja que se hubiera quedado la Almería con 9. Os estaría diciendo igual a lo mejor un par de minutos como mucho. O sea, fue muy al final del partido. Ya está. Pero claro, la roja cambia por completo porque con el Almería yendo 2-0, con el Racing estando en su peor momento, no había pasado, ni siquiera se había llegado a la media hora de partido, es decir, el Almería ha estado creo 70 minutos o una cosa así, con 10 jugadores en el campo. Dime tú si te influye una roja. Claro que influye. Y así encima es una acción de estas, o sea, más o menos, una acción más o menos tempraneras, por ejemplo, incluso antes de la media hora. Pero es que no era solamente una roja antes de la media hora, es que era Dion Lopi. El Almería se partió en el centro del campo con el paso de los minutos y se diluyó físicamente el Almería. O sea, es que se vio cómo estuvo constantemente multiplicando los esfuerzos y luego tratando de salir a la contra como pudiera. O sea, el Almería se estuvo refugiando con 10 jugadores sobre el campo, lo cual es totalmente entendible y de hecho si lo hubiera pasado al Racing hubiera hecho exactamente lo mismo si hubiese estado en la misma situación que la que ha estado el Almería. El Racing hubiera hecho exactamente lo mismo y habría intentado matar una contra, meter el tercero, se acabó el partido. El Almería no lo hizo y yo siempre digo que hay una ley no escrita en el fútbol que dice que cuando tú no matas el partido, el rival lo hace. Es decir, que cuando tú no aprovechas esas ocasiones que tienes, tu rival las aprovecha. Y de hecho lo vais a ver después en las estadísticas, que os voy anticipando que era un partido que podría haber ganado cualquiera. Al final el Almería termina perdonando cuando va 2-0 arriba en el marcador. Y el Racing, las pocas ocasiones así claras que tiene, las aprovecha y termina remontando un partido de manera totalmente surrealista, las cosas como son. Vamos a continuar porque ya os digo que luego en la primera parte no pasa tampoco mucho más. Pero sí, mira, de hecho lo estaba leyendo ahora y sí. La segunda, y para mí la segunda y última clave, en la cual también se cambia la dinámica del partido, es uno de los paradones que hace Joaquín Ezquieta en un mano a mano a Leo Baptistao cuando estábamos ya cerca del minuto 45, cuando estábamos ya casi a punto de marcharnos al túnel de vestuarios y de llegar al descanso. Que de hecho el Racing, os voy a decir una cosa,
el Racing necesitaba, como el comer, que llegase el descanso. O sea, ya os digo, luego voy a comentar una cosa relacionada con esto, que es que de verdad que se me ponen, no voy a decir los pelos de punta, pues que de verdad que telita tela. O sea, la primera parte del Racing es de vergüenza, pero de vergüenza ajena. Ya os digo, luego si vale, lo remediamos la segunda parte y lo que queráis, pero ostras, no nos quita nadie esa primera parte pésima que hemos hecho. Pero especialmente ha habido 3 jugadores muy señalados y con los que ya os digo que los aficionados racingistas estamos bastante cabreos. Y yo también me incluyo en ese pack. Segunda parte. Vamos ya un poquito más para abajo. Aquí estamos viendo otro bueno, los 2 goles de Jeremy prácticamente aquí un poquito en fotos. Llega el descanso. Empieza la segunda parte. En el intermedio, triple cambio de José Alberto. O sea, fijaros si lo vio crudo José Alberto, aun estando en Almería en inferioridad numérica con 10. Triple cambio, entran Michelin, Jeremy, Pablo Ramón por Mario García, Mantilla y Aritz Aldasoro. Y esto hay que decirlo, el triple cambio también es otra de las claves. O sea, le voy a dar buena nota a José Alberto. Las cosas como son. Sus cambios son muy buenos. Se hace el cambio de sistema, etcétera, y al Racing le sale una segunda parte muy buena, aparte porque también está más intenso, hay más defensa y demás. Todo lo que se corrigió en la primera parte más el cambio de sistema ayudó una barbaridad a remontar el partido, las cosas como son. Así que en ese sentido hay que dar mucho mérito a José Alberto. Se lo daremos después. Pasamos a formar con un 5-3-2 muy ofensivo, las cosas como son, porque teníamos 2 carrileros bien abiertos, 13 centrocampistas, que 2 de ellos eran Íñigo Vicente y Andrés Martín. Y luego doble punta donde teníamos a Jeremy y Villalibre. Es increíble, de verdad. Bueno, uno de estos delanteros, llámese Jeremy Arévalo, en 2 minutos marcó 2 goles. En 2 jugadas consecutivas. O sucesivas, como lo queráis decir. Del 2-0 al 2-2 en 2 minutos. Doblete de Jeremy. Espectacular, de verdad, espectacular. Un mano a mano, ya os digo, un gran pase de Íñigo Vicente y Jeremy en el mano a mano le aguanta muy bien la pugna a Idris Ubaba, creo que fue, que de hecho jugó de central este partido y lo hizo muy pero muy bien sin ser su mejor posición. Marca Jeremy ese primer tanto, ya nos venimos arriba. Ya el extra 6 máximo fue cuando metimos el segundo gol en la siguiente jugada. O sea, de hecho había tenido una ocasión medio clara el Almería baptistado de nuevo, una vez más. Y luego nada, chispazo a la jaula y 2-2. Villalibre falla una ocasión que es para matarle, las cosas como son. Y luego Jeremy de volea, no sé qué narices hizo, decídmelo vosotros. Hizo una definición descomunal de volea desde la frontal del área cuando le llegó el rechace y metió el 2-2. Y a partir de ahí supimos cerrar el partido en una falta que votó Michelin y que remató Gustavo Puerta, que de hecho es lo que estáis viendo aquí. Espectacular, ya os digo, debut por todo lo alto de Gustavo Puerta. Sí, más que nada por el gol, pero también hay que decir que Gustavo Puerta, muy de menos a más y tal, tampoco fue su mejor debut. Las cosas como son. Vale, sí, ha debutado con gol, ha sido el gol de la victoria. Sí, eso no quita que Gustavo Puerta no haya sido de los mejores del Racing, que para mí no lo fue, bajo mi punto de vista, aunque tampoco fue de los peores. Y bueno, luego llegaría ese último cambio, los últimos cambios que serían Santi Franco y Suleimán, más minutos para Santi Franco y primeros minutos para Suleimán. Se terminarían marchando a ser Villalibre, no hizo tampoco gran partido, y Íñigo Vicente, que tampoco fue su mejor partido, pero siempre aporta. Al final alguna acción de gol siempre aporta, como fue el caso en ese primer gol a Jeremy que le dio la asistencia. Y bueno, supimos después del gol de Gustavo Puerta mantener ese 2-3 final y los 3 puntos que se los llevaba el Racing de nuevo para casa. Y dicho una vez esto, se acabó la crónica del partido, efectivamente, y vamos ya a por las estadísticas de este partido. Bien, pues aquí estáis viendo las estadísticas de este partido, que la verdad incitan a pensar en un partido muy igualado, en un partido en el que cada uno tuvo sus momentos y donde claramente la primera parte fue para la Almería, que nos pegó un repaso espectacular en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, en cuanto a intensidad, etcétera. Y una segunda parte claramente del Racing, con un Racing estando mucho más cómodo, asentado en campo contrario, teniendo el partido controlado en superioridad numérica,
con una Almería que poco a poco se fue desgastando y diluyéndose físicamente. Aquí estáis viendo los goles. El primer gol de Adrien Barba con asistencia de Sergio Arribas en el minuto 11. Por cierto, pedazo de asistencia de Sergio Arribas en ese primer gol. El zapatazo de Lico me la mete el golazo en el minuto 19. Y luego estáis viendo los goles del Racing con los que terminaría remontando ese doblete de Jeremy, una asistencia de Íñigo Vicente en ese primer gol y la asistencia de Clement Michelán a Gustavo Puerta en el minuto 75 para firmar y terminar culminando para firmar ese 2-3 y terminar culminando esa remontada. Un palo de Sergio Arribas en los inicios de la segunda parte, que fue una de las pocas ocasiones que tuvo el Almería de ahí hasta el final del partido. Tuvo pocas ocasiones, la verdad, las cosas como son. Una de las claves del partido, la roja de Dion Lopí. Y bueno, luego tenemos aquí las amarillas de Baptista Alex Muñoz y de Chirino, que a Chirino le perdonan la segunda amarilla, como bien he dicho. Y 3 amarillas, la verdad, bastante absurdas y bastante tontas del Racing de Santander. La amarilla de Richard Lasoro, muy pero muy clara. La de Mantilla también, incluso ha habido alguno que ha salido a decir que incluso la tarjeta roja, no es ni de palo. Y luego Íñigo Vicente, la típica amarilla. A mí lo que me da rabia es una cosa, de estas 3 amarillas, no de Aldasoro y Mantilla, sino la amarilla de Íñigo Vicente. O sea, son 4 jornadas, son 2 amarillas, y a este paso va a llegar la jornada 9, 10 o un poco más adelante, y ya Íñigo Vicente a este paso se va a perder un partido por sanción. Y vete tú a saber qué partido es. Porque como sea un partido clave, igual me cago un poco en Íñigo Vicente. Ya os digo que es uno de mis jugadores favoritos del Racing, por no decir para mí mi jugador favorito. Porque su fútbol me deleita. Y flipo con él cuando hace esas barbaridades en el campo. Las cosas como son. Y luego tuvimos los 5 cambios de los dos equipos. Ese triple cambio que hizo el Racing al descanso, metiendo a Miserán, Pablo Ramón y Jeremy por Mario Mantilla y Richard Lasoro, metiendo a Santi Franco por la Servilla libre en los últimos minutos, metiendo a Suleiman por Íñigo Vicente cuando ya íbamos 2-3 en el marcador. Si nos vamos a las estadísticas directamente, podréis estar viendo 43-57 de posesión, que la verdad hay que decirlo, sí que es cierto que el Racing a la larga se terminó teniendo más control, sentándose más en campo contrario y por tanto teniendo más posesión y teniendo el partido más controlado. 15 tiros a 11, un poquito superior el Almería, pero claro, estamos viendo que son 5 tiros a puerta del Almería, ¿vale? Pero de los 11 tiros del Racing, 4 menos que el Almería, son 7 de ellos a puerta. El Racing estuvo bastante afinado en la puntería, en los tiros a puerta, que de hecho, creo que, o sea, 7 de 11 me parece que creo en los otros 3 partidos, creo que el Racing, si acaso llegó al 50% de efectividad, o sea, de, digamos, tirar a puerta la mitad de veces que tiros totales, o sea, me refiero. Tuvo una efectividad de tiros a puerta del 50% o algo más, pero esta es una efectividad, creo que es la efectividad más alta que ha tenido el Racing en cuanto a tiros a puerta de toda la temporada. O sea, viendo las estadísticas, por así decirlo. Partido, ya os digo, quizás un pelín superior a la Almería, sobre todo en la primera parte, pero al final, a la larga, es un partido que podría haber terminado ganando cualquiera, pero al final por el insistir y el tener el balón, el asentarse en campo contrario, el tener más ocasiones y más llegadas de peligro, eso hiciera que el Racing a la larga se terminara imponiéndose. 3 paradas de Joaquín Ezquieta, 4 de Andrés Fernández, más pases completados al final por parte del Racing de Santander, y la verdad bastante llamativo partido de bastantes faltas. Os digo, fue un partido muy intenso. Hubo bastante agresividad. Por momentos había mucho más coche de choque, por así decirlo, que fútbol en sí. Y yo os digo, 18 faltas contra 15, son 3 amarillas para cada equipo, es decir, criterio arbitral estuvo muy bien, la verdad, pero claro, es esa roja justa que le sacan a Dion Lopí, ¿no? Entonces, la verdad que el criterio arbitral, ya os digo, me gustó bastante, ¿no? O sea, más o menos quizás, más o menos parejos en cuanto a faltas, mismas tarjetas amarillas, es decir, no se decantó el árbitro ni para un lado ni para otro, estuvo muy pero muy neutral en ese sentido, y en la roja gran acierto por parte del árbitro, que de hecho lo vio en directo, no necesitó ni el VAR. Yo de hecho ni siquiera vi la roja hasta que vi la entrada repetida de Dion Lopí a Sangali, pero bueno. Quitando esto, chicos, vamos allá a por lo que vendría a ser las calificaciones a los jugadores del Racing. Madre mía, menuda polémica se viene y la que me va a caer. En fin, chicos, aquí tenéis el 11 inicial con el que partió el Racing de Santander, y aquí a la derecha estáis viendo los 5 cambios que hizo José Alberto en este partido. Tenemos
Un 11 en el cual formaban Joaquín Ezquieta, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García Mantilla de laterales, Aldasoro, Gustavo Puerta en el doble pivote y los 4 intocables arriba. Empezamos por... bueno, vamos a ir posición por posición, como viene siendo de costumbre. Empiezo por Joaquín Ezquieta. Pues esto va a ser complicado, ¿eh? Segundo mejor jugador del partido. Y le doy este mérito a Joaquín Ezquieta por dos paradas que hizo descomunales y en especial por ese mano a mano que le paró a Leo Baptistao antes del descanso, que fue una auténtica barbaridad. Y ahí está gran parte del partido. Joaquín Ezquieta, salvador. Su nota es de un 7. De un 7 sí, yo creo que un 7,5, porque al final, por contexto del partido y demás, le subo ahí un poquito, más que nada porque al final terminó siendo clave. No fue el mejor partido de Ezquieta, seguramente no, encajó 2 goles, por lo tanto no puede ser una nota muy alta, pero estuvo salvador. 7,5, 2 paradas descomunales, ese mano a mano a Leo Baptistao, espectacular. Más allá de eso, tampoco es que tuviera demasiadas intervenciones. Lo que sí que he de decir de Joaquín Ezquieta es que se mostró bastante solvente en el juego aéreo, la verdad. Se le vio también muy, pero que muy seguro. Entonces, para mí, eso fue una gran virtud que sacó a relucir Joaquín Ezquieta en este partido. Los dos centrales, Manu Hernando y Javi Castro, los dos un 6,5. Seguramente no ha sido su mejor partido, pero para mí es lo mejor de la defensa, sinceramente. Manu Hernando y Javi Castro. Bueno, vamos con los laterales. Los dos primeros suspensos de toda la temporada. Los dos primeros suspensos de este partido, porque os voy diciendo, no es el único. No son los únicos suspensos. Un 2 para Mario García. Totalmente nulo, no me ha gustado nada el partido de Mario, de verdad. No encaja absolutamente nada de lateral izquierdo en una defensa de 4. Pero en cuanto tú coges y le das a Mario García un central que le cubra esos huecos a la espalda, Mario García en una defensa de 5, y os lo digo desde ya, lo haría de manera espectacular. Es un lateral izquierdo que te aporta mucho más en ofensivo que lo defensivo. Y en un sistema de 4 tienes que intentar tener el lateral más equilibrado posible, que sepa tanto atacar como defender. Y Mario García solamente sabe hacer una de las dos. Fue un auténtico coladero Mario García. De Álvaro Mantilla ni se hable. Un 3. Para mí muy decepcionante el partido de Álvaro Mantilla. Además se cargó muy rápido con esa tarjeta amarilla totalmente estúpida. Otro 3, y es el tercer suspenso, para Richard Aldasoro. Ese triple cambio es lo que empieza a cambiar el partido del Racing de Santander por completo. José Alberto supo leer muy bien el partido de descanso y decir: estos 3 fuera. Para mí, Mario García, Mantilla, Aldasoro merecían ser sustituidos, punto número 1. Punto número 2, para mí los 3 peores jugadores del partido, con diferencia. Aldasoro tampoco me gustó absolutamente nada, más o menos en la línea de lo que acabo de decir de Mantilla. También se cargó con una amarilla rapidito, muy poca actividad con balón y ya os digo, se le ve todavía bastante de bajón, como ya lo estaba en la temporada pasada, a medida que estuvo avanzando la temporada. Gustavo Puerta un 7. Iba a decir 6,5, pero no, venga, va, un 7. Vamos a premiarle por ese gol de la victoria. No es fácil debutar en esta categoría. Muy de menos a más, la verdad, las cosas como son. Muy de menos a más Gustavo Puerta, en la línea de lo que ha sido prácticamente el Racing durante todo el partido. Un Racing que estuvo muy mal en la primera parte, muy bien en la segunda. Pues Gustavo Puerta en la línea del equipo. Primera parte que no me gustó prácticamente nada. De hecho, perdió un par de balones o 3 que fueron totalmente fuera de lugar, me refiero. Y bueno, al final terminó metiendo ese gol de la victoria, que también hay que darle un poco de... Hay que darle mérito a las cosas como son, porque Gustavo Puerta no sé si habían hecho 4 o 5 entrenamientos apenas con el resto de sus compañeros. Luego, Marcos Sangali, Andrés Martín y Íñigo Vicente Villalibre, que son los 4 intocables. Fijaros que yo lo dije, nada, los 3 primeros partidos, nada, no sé qué, Sangali no me gustó nada. Pues os voy a decir una cosa, para mí Sangali, de estos 4 intocables arriba, para mí el mejor ha sido Íñigo Vicente, las cosas como son, pese a esa amarilla tonta que le termina dando esa asistencia en el primer gol a Jeremy. Íñigo Vicente, para mí, su nota es de un 7,5. Ya os digo, sin ser seguramente el mejor partido de Íñigo Vicente, que no estuvo especialmente inspirado, pero siempre
te frota la varita mágica en algún momento, y lo hizo. Lo terminó haciendo en esa primer gol, en esa asistencia a Jeremy. Sangali, un 7. Muy buen partido de Marco Sangali. Las cosas como son. Muy buen partido. Mucho sacrificio, mucho compromiso. La verdad que el dejar liberado aquí a Íñigo Vicente en la media punta está siendo clave para dejar aquí a Sangali en banda izquierda y que sea el que se comprometa en defensa, el que baje a recibir, bueno, no el que baje a recibir, pero el que baje a defender, se sacrifica, se comprometa, ayude dentro de lo que puede en la construcción del juego, en elaborar esas jugadas y en asociarse sobre todo con Íñigo Vicente y con Andrés Martín. Muy buen partido Sangali. Asier Villalibre 5,5. No fue el día de Asier Villalibre. Su peor partido seguramente desde que ha llegado al Racing de Santander, y las cosas como son. Hay veces que los delanteros pues no tienen el día. Falló una ocasión clarísima antes de ese 2-2 que terminaría metiendo Jeremy, y poquito más. Luego quitando ese remate de cabeza, esa ocasión fallada, poquito más de Villalibre. Además participó poco en el juego, no me gustó mucho. Y me falta de los titulares un Andrés Martín, al cual le voy a poner un 5, muy pero que muy raspado para lo que suele ser Andrés Martín, que es uno de los mejores jugadores de la categoría. Lo fue el mejor el MVP de la temporada pasada. Y hay que decirlo, Andrés Martín contra el Ceuta, ni fu ni fa, y creo que en este partido ha estado peor incluso. Sí que es verdad, estuvo interviniendo un poco más en el juego y demás, vino aquí de vez en cuando a ayudar y a sacrificarse en defensa y demás, pero no estuvo nada, pero nada inspirado. No fue el partido de Andrés Martín, es el mejor resumen que puedo hacer. Y de los suplentes, es que lo cambiaron todo, o sea, los que tuvieron menos impacto al final fueron los que tuvieron menos minutos también, que fueron uno Santi Franco, le voy a poner un 6, Suleiman un 6,5, suba ahí medio puntito respecto a Santi Franco, porque sí que entró un poquito más en juego y estuvo un poquito más participativo en la defensa. Pablo Ramón 6,5, tuvo muy buenos minutos. Estoy hasta por poner un 7 a Pablo Ramón, lo cual no me parecería descabellado. Gran debut, las cosas como son. Funcionó muy bien esa defensa de 5 en la segunda parte, y Pablo Ramón aportó mucha seguridad atrás. La verdad que me gustó mucho su partido en la segunda parte. Muy buenos minutos. Clément Michelin, que ha regresado de esa lesión con una asistencia. Esa asistencia a Gustavo Puerta, que terminó siendo el 2-3 definitivo, que, por cierto, os voy a decir una cosa. Qué pedazo de asistencia que le pegó Clément Michelin a Gustavo Puerta. Es para habérsela repetido una y otra vez. Muy buenos minutos de Clément Michelin, y además impacto muy pero muy bueno en ese carrilero. Y el hombre del partido, Jeremy. Es que, ya os digo, no le puedo poner otra nota a Jeremy que no sea un 10, porque es un partido de perfección. Fue el elegido en este partido para ser MVP. Jeremy Arévalo, ¿qué queréis que os diga? Los racinguistas le estábamos matando en el final del mercado, que queríamos cederlo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y al final la directiva, junto a Chema, Aragón y demás, han confiado en mantener tanto a Sully, creo que este año va a tener más minutos y más oportunidades, y Jeremy, que bueno, vale, como va a ser tercer delantero a la larga en el momento que vuelva Arana, que por cierto Arana, ya os digo que se va a ejercitar de manera individual en breves. Seguramente esta semana ya se le vea ejercitándose, aunque sea de manera individual, y siguiéndose recuperando después de esa lesión que ha tenido. El partido de Jeremy, una locura. Una locura. Impacto, no al instante, porque o sea, bueno, sí, es que fue prácticamente impacto prácticamente al instante. La manera de cambiar un partido, Jeremy, en el día de hoy. Y después de ese doblete, lo que me pareció brutal, aquí. Jeremy en este doble pivote, incluso sacrificándose aquí en esta zona intermedia en defensa junto a Gustavo Puerta. O sea, fue una locura el partido de Jeremy, omnipresente, estuvo por todos lados, aquí en ataque, aquí en defensa, sacrificio, compromiso a nivel defensivo, y aportando con 2 goles, con los pocos minutos que ha tenido a lo largo de esta temporada. ¿Qué más queréis de Jeremy? 3 goles de Jeremy y poco se habla, señores, en estos 2 últimos partidos. Y estas han sido mis notas de este Almería Racing de Santander.
Bien, pues sin más dilatación y sin más preámbulos, antes de despedir este vídeo, os voy a dejar con las mejores imágenes que nos ha dejado este Almería Racing de Santander. Así que hasta aquí, chicos, el análisis de esta Almería Racing de Santander. De verdad espero un montón que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, reventar el botón de likes, activad la campanita para que no os perdáis ni una sola novedad acerca del canal. Por aquí abajo tenéis las redes sociales, mis redes sociales en descripción. Y ya os digo, siguiente partido, siguiente cita va a ser en los campos de Sport del Sardinero el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Racing de Santander, Cultural Leonesa, en esa jornada número 5 de la Liga Hypermotion. Os voy adelantando que no voy a poder grabar el vídeo de previa porque me marcho de viaje esta semana, me marcho el viernes y vuelvo el domingo por la mañana y no me da tiempo ni a grabar ni a editar. Es decir, vais a tener, como en este último partido frente a la Almería, vais a tener previa más análisis de este partido, todo en un único vídeo. Así que, chicos, de verdad, muchas gracias a todos por haber estado ahí un día más apoyando el canal y viendo este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.